El mundo de la astronomía está experimentando un periodo de intensas discusiones y actualizaciones sobre 3I Atlas que han estado llegando diariamente, manteniendo a la comunidad científica en un constante estado de alerta. La pregunta que resuena entre investigadores alrededor del globo es singular. ¿Qué está ocurriendo realmente con 3I Atlas? Esta pregunta ganó urgencia después de las observaciones del 9 de noviembre, que revelaron aspectos sin precedentes de este objeto interestelar. Los datos documentaron chorros de material extendiéndose distancias considerables a través del espacio, presentando características que sugieren posible fragmentación en curso. La comunidad científica internacional se encuentra dividida entre la fascinación y la perplejidad ante estas observaciones sin precedentes. Los datos observacionales muestran que los chorros dirigidos hacia el Sol alcanzan aproximadamente 1 millón de kilómetros de longitud, mientras que aquellos orientados en la dirección opuesta se extienden casi 3 millones de kilómetros. Considerando que la distancia Tierra-Luna corresponde a unos 400.000 kilómetros, estos chorros representan una magnitud 7 veces mayor que esta familiar referencia orbital. La evolución temporal de este fenómeno presenta características que intensifican el debate sobre la fragmentación. Las observaciones del telescopio espacial Hubble en julio registraron solo una discreta nube luminosa rodeando el objeto. Los chorros documentados el 9 de noviembre demuestran dimensiones 3.000 veces mayores que las observaciones previas del Hubble, indicando una transformación significativa en un periodo relativamente breve. La hipótesis de fragmentación gana credibilidad cuando examinamos precedentes históricos en astronomía. El caso del cometa Shoemaker-Levy 9, descubierto en 1992, ofrece un ejemplo relevante para la discusión actual. Este objeto experimentó fragmentación después de un acercamiento excesivo a Júpiter, resultando en su división en 21 componentes distintos debido a las fuerzas gravitacionales del planeta. Los eventos subsecuentes de julio de 1994 proporcionaron valiosas observaciones científicas que informan nuestro entendimiento actual. Cada fragmento de Shoemaker-Levy 9 impactó Júpiter, generando perturbaciones atmosféricas de suficiente magnitud para detección terrestre. Las marcas resultantes de estos impactos excedieron dimensiones terrestres y mantuvieron visibilidad por períodos prolongados. El cometa Holmes presenta otro caso que alimenta el debate sobre fragmentación. En 2007, este objeto manifestó un aumento súbito en brillo acompañado por la formación de una estructura nebulosa en expansión. Tanto Shoemaker-Levy 9 como Holmes representan ejemplos de cometas naturales sometidos a procesos de fragmentación, ofreciendo paralelos potenciales para el comportamiento actual de 3I Atlas. Sin embargo, lo que hace que este caso sea particularmente incómodo para la comunidad científica es la presencia de algo más que simples dudas sobre fragmentación. Para contextualizar adecuadamente las especulaciones sobre fragmentación, vale la pena revisar el comportamiento típico de cometas. Tradicionalmente, estos objetos desarrollan una cola principal que se orienta en dirección opuesta al Sol, resultante de la acción del viento solar. Este fenómeno funciona como un mecanismo de propulsión que desplaza gases y partículas a velocidades superiores a 1300, 0 km por hora. La presencia de chorros dirigidos hacia el Sol en 3I Atlas constituye una anomalía significativa que alimenta teorías de fragmentación, ya que estos deben superar la resistencia del viento solar para mantener su estructura. La capacidad de estos chorros para preservar su cohesión a través de millones de kilómetros sugiere propiedades de densidad e intensidad considerablemente elevadas, posiblemente resultantes de múltiples fragmentos activos. Aunque las anticolas representan fenómenos relativamente raros, existen precedentes en la literatura astronómica. Sin embargo, el análisis cuantitativo del astrofísico Avi Loeb revela discrepancias fundamentales en cálculos de pérdida de masa que fortalecen significativamente la hipótesis de fragmentación. Sus estimaciones indican que 3I Atlas está expulsando aproximadamente 50.000 millones de toneladas de material mensualmente. La determinación de la masa de objetos espaciales se basa en análisis de sus trayectorias orbitales y la influencia gravitacional solar sobre sus movimientos.
A través de estos métodos, investigadores calcularon que 3I Atlas posee una masa total de aproximadamente 33.000 millones de toneladas, creando una paradoja matemática que intensifica el debate científico. Esta configuración presenta una contradicción fundamental que muchos científicos interpretan como evidencia de fragmentación. Un objeto con una masa de 33.000 millones de toneladas no puede teóricamente expulsar 50.000 millones de toneladas de material. Esta inconsistencia requiere explicaciones que trascienden modelos convencionales de comportamiento cometario, dirigiendo atención hacia procesos de desintegración estructural. Los precedentes históricos ofrecen apoyo para la interpretación de fragmentación. Durante la desintegración de Shoemaker-Levy 9, la cantidad total de material liberado superó significativamente estimaciones iniciales de la masa del cometa original. Esta aparente contradicción fue posteriormente clarificada mediante comprensión de procesos de fragmentación, ofreciendo un modelo para interpretar las anomalías actuales de 3I Atlas. El mecanismo de fragmentación en cometas involucra calentamiento solar diferencial, un proceso que podría explicar el comportamiento actual de 3I Atlas. La radiación solar no calienta uniformemente objetos helados. El lado que enfrenta al Sol experimenta temperaturas elevadas, mientras que el lado opuesto permanece significativamente más frío. Estos gradientes térmicos generan tensiones estructurales internas que se acumulan progresivamente. La acumulación de estas tensiones puede exceder la resistencia cohesiva del material, resultando en ruptura estructural súbita. Este proceso se asemeja al comportamiento de materiales vítreos sometidos a presiones excesivas, produciendo fragmentación catastrófica que muchos investigadores creen está ocurriendo con 3I Atlas. La fragmentación multiplica exponencialmente el área superficial expuesta a radiación solar, un mecanismo que explicaría perfectamente las observaciones actuales. El aumento en superficie disponible permite sublimación simultánea de volúmenes mayores de hielo, generando cantidades sustanciales de gases en expansión. Este proceso explica cómo objetos pueden aparentemente perder material en cantidades que exceden estimaciones de masa original. Si 3I Atlas se ha fragmentado efectivamente en múltiples componentes, esta condición explicaría adecuadamente tanto los 7 chorros observados el 8 de noviembre como las estructuras extensas documentadas el día siguiente. Cada fragmento contribuiría individualmente a la eyección de material, resultando en las cantidades totales calculadas por Loeb y apoyando la hipótesis de fragmentación activa. Sin embargo, aquí es donde la situación se vuelve verdaderamente incómoda para la comunidad científica. Una incertidumbre fundamental persiste y mantiene vivo el debate científico. La confirmación definitiva de la fragmentación de 3I Atlas aún no se ha establecido. Esta pregunta tiene implicaciones significativas para nuestra interpretación del fenómeno observado y continúa generando discusiones intensas en la comunidad astronómica. Pausa el video y comenta. ¿Cuál teoría hasta ahora te parece más convincente sobre 3I Atlas? Si las observaciones futuras demuestran que el objeto mantiene integridad estructural mientras continúa produciendo chorros de alta velocidad, estaríamos confrontando un fenómeno sin precedentes en la literatura astronómica. Tal descubrimiento representaría el primer objeto conocido que no se ajusta a patrones establecidos, violando principios fundamentales relacionados con conservación de masa y desafiando nuestro entendimiento actual. Pero más allá de posibles cuestiones de fragmentación, 3I Atlas presenta características orbitales distintivas que añaden complejidad al debate científico. Su trayectoria se clasifica como retrógrada, un patrón de movimiento que contrasta significativamente con la dinámica orbital predominante en nuestro sistema solar. Visualizar esta anomalía orbital requiere perspectiva adecuada. Observando nuestro sistema solar desde una posición elevada sobre el polo norte de la Tierra, todos los planetas mayores siguen órbitas consistentes en sentido antihorario alrededor del Sol. Esta uniformidad direccional constituye una característica fundamental de la arquitectura del sistema solar. 3I Atlas, sin embargo, sigue una trayectoria en sentido horario, opuesta al movimiento de virtualmente todos los demás objetos significativos del sistema. Esta configuración orbital
Ocurre en solo 1 a 2% de objetos conocidos, siendo más común en pequeñas lunas capturadas por planetas después de la formación inicial del sistema, añadiendo otro elemento intrigante al debate sobre su naturaleza. La identificación de un gran cometa interestelar en órbita retrógrada constituye un evento estadísticamente improbable que intensifica la especulación científica. Adicionalmente, la trayectoria de 3I Atlas se alinea notablemente con el plano de la eclíptica, la región planar donde orbitan los planetas mayores. Esta configuración geométrica presenta probabilidades estadísticas reducidas que alimentan diversas teorías. Objetos interestelares típicamente arriban desde direcciones arbitrarias, frecuentemente en ángulos pronunciados relativos al plano de la eclíptica. La alineación casi perfecta de 3I Atlas con este plano representa una probabilidad de aproximadamente 0.2%, o una posibilidad en 500. Esta convergencia de factores estadísticamente improbables evoca comparaciones con Oumuamua, otro visitante interestelar que generó debates similares en la comunidad científica. Oumuamua demostró una forma aparentemente elongada, variaciones de brillo inusuales durante rotación, y una aceleración inexplicable al abandonar el sistema solar. La aceleración anómala de Oumuamua no pudo ser adecuadamente explicada mediante desgasificación convencional, llevando a Loeb a proponer hipótesis alternativas en su trabajo dedicado al objeto. Loeb sugirió que Oumuamua podría representar tecnología artificial, específicamente una vela solar propulsada por presión de radiación, generando controversias que resuenan en el debate actual sobre 3I Atlas. La comunidad astronómica mantiene perspectivas diversas sobre estas interpretaciones, con muchos investigadores favoreciendo explicaciones basadas en composición inusual, posiblemente hielo de hidrógeno o nitrógeno, que podrían explicar comportamientos observados. El debate científico continúa sin resolución definitiva, pero el caso de 3I Atlas añade una nueva dimensión a estas discusiones. Una distinción importante separa a Oumuamua de 3I Atlas: sus escalas dimensionales. Oumuamua presentó dimensiones relativamente modestas, posiblemente algunos cientos de metros de longitud. 3I Atlas, en contraste, mide más de 1.6 kilómetros de ancho y tiene una masa de miles de millones de toneladas, haciendo cualquier proceso potencial de fragmentación más dramático y observable. La identificación de un objeto de esta magnitud en configuración orbital tan inusual naturalmente plantea preguntas más profundas sobre origen y naturaleza. Individualmente, el gran tamaño y la órbita retrógrada pueden no constituir evidencia conclusiva, pero su combinación con anomalías de pérdida de masa crea un conjunto de características que mantiene a la comunidad científica en constante estado de alerta. Y aquí es donde la incomodidad alcanza su punto máximo. Lo que realmente ha puesto nervioso al establishment científico no es solo la posibilidad de fragmentación o las anomalías orbitales, es algo más perturbador. Es la presencia de Avi Loeb en este debate y sus declaraciones cada vez más contundentes sobre lo que realmente podría ser 3I Atlas. Loeb no es un científico cualquiera. Es profesor de astrofísica en Harvard. Fue director del Departamento de Astronomía durante 9 años y presidió el Consejo de Física y Astronomía de las Academias Nacionales de Estados Unidos. Su credibilidad académica es indiscutible, lo que hace que sus hipótesis sean imposibles de ignorar, aunque muchos en la comunidad desearían poder hacerlo. En entrevistas recientes, Loeb ha sido categórico. Ha calculado que la probabilidad de que 3I Atlas sea un objeto completamente natural es inferior a 1 parte en 10 cuatrillones. Para poner esto en perspectiva, tienes más probabilidades de ganar la Lotería Nacional 7 veces consecutivas que de que todas las anomalías de 3I Atlas ocurran por pura casualidad en un cometa natural. Sus argumentos son técnicamente sólidos. La trayectoria alineada con el plano eclíptico facilita aproximaciones calculadas a Venus, Marte y Júpiter antes de acercarse a la región donde se encuentra la Tierra. La composición química detectada por el telescopio James Webb muestra proporciones anómalas de dióxido de carbono respecto al agua, junto con presencia de níquel y firmas ópticas raras como polarización negativa intensa. Pero lo más perturbador de todo
es lo que Loeb declaró recientemente en una entrevista con Fox 10. Cuando le preguntaron directamente qué pasaría si 3I Atlas resultara ser tecnológico y no un cometa natural, su respuesta fue escalofriante. Si es tecnológico, sí, estamos en problemas. Loeb ha acusado públicamente a la NASA de retener imágenes de alta resolución del objeto tomadas por la cámara HiRISE del Mars Reconnaissance Orbiter el 2 de octubre, cuando 3I Atlas pasó a 30 millones de kilómetros de Marte. Estas imágenes tendrían una resolución 3 veces superior a cualquier otra disponible. La NASA justificó el retraso por el cierre gubernamental estadounidense, pero Loeb no aceptó esta explicación y movilizó a la congresista Ana Paulina Luna para exigir su publicación. Si te gusta este video y quieres seguir recibiendo las últimas actualizaciones sobre 3I Atlas, asegúrate de suscribirte al canal ahora mismo. Lo que hace que todo esto sea tan incómodo para la comunidad científica es que no pueden simplemente descartar a Loeb como un teórico de la conspiración. Sus cálculos son verificables. Sus observaciones están basadas en datos públicos de telescopios espaciales. Y sus preguntas son legítimas desde el punto de vista científico. La mayoría de astrónomos prefieren explicaciones naturales. Señalan que las anticolas tienen precedentes geométricos, que la composición química puede explicarse por formación en ambientes estelares diferentes, y que la aceleración no gravitacional observada es consistente con desgasificación asimétrica de un cometa fragmentado. Pero incluso los escépticos más acérrimos de Loeb admiten en privado que hay aspectos de 3I Atlas que no encajan completamente con modelos cometarios conocidos. El astrónomo Qicheng Zhang del observatorio Lowell, quien ha estado estudiando el cometa, declaró que todas las imágenes muestran un cometa de apariencia ordinaria y saludable, sin signos de fragmentación del núcleo. Pero esto solo profundiza la paradoja. Si no se ha fragmentado, ¿cómo puede estar expulsando más masa de la que aparentemente posee? La convergencia de múltiples anomalías, chorros direccionales inusuales, pérdida paradójica de masa, órbita retrógrada, alineación eclíptica y composición química anómala, establece a 3I Atlas como uno de los objetos más intrigantes de la astronomía contemporánea. Y aquí está la verdadera incomodidad. Independientemente de cuál sea la explicación final, alguien va a estar dramáticamente equivocado. Si Loeb tiene razón y 3I Atlas resulta ser tecnológico, la implicación es que una inteligencia extraterrestre ha enviado una sonda o nave de reconocimiento a nuestro sistema solar. Posiblemente hace miles o millones de años que está ejecutando una trayectoria calculada para pasar cerca de múltiples planetas. Las ramificaciones filosóficas, científicas y sociológicas serían monumentales si Loeb está equivocado y 3I Atlas es simplemente un cometa extraordinariamente inusual. Entonces uno de los astrofísicos más prominentes del mundo habrá apostado su reputación por una hipótesis que resultó ser incorrecta. Esto tendría consecuencias significativas para el debate sobre cómo la ciencia aborda fenómenos anómalos y hasta qué punto es apropiado considerar hipótesis extraordinarias. La hipótesis de fragmentación ofrece la explicación más plausible dentro del marco natural para estas observaciones, aunque la confirmación definitiva aún es necesaria para resolver el debate científico actual. Las actualizaciones diarias sobre este objeto mantienen a la comunidad astronómica internacional en expectación constante. El telescopio Meerkat en Sudáfrica detectó recientemente las primeras emisiones de radio de 3I Atlas. Si bien algunos esperaban que esto pudiera ser evidencia de señales artificiales, los científicos confirmaron que las emisiones son resultado de radicales hidroxilo en la coma del cometa, un fenómeno natural consistente con actividad cometaria. Cada nueva observación puede proporcionar evidencia crucial para determinar si estamos verdaderamente presenciando la fragmentación de un visitante interestelar o confrontando un fenómeno completamente nuevo que desafiará nuestro entendimiento fundamental de objetos espaciales. 3I Atlas reaparecerá visible desde telescopios terrestres a partir de mediados de noviembre, moviéndose a través de las constelaciones de Virgo y Leo. Su aproximación más cercana a la Tierra ocurrirá el 19 de diciembre de 2025, a aproximadamente 270 millones de kilómetros, casi el doble de la distancia entre la Tierra y el Sol.
no representa ningún peligro para nuestro planeta. Los observatorios de todo el mundo mantendrán vigilancia constante durante este periodo crítico, incluyendo el telescopio espacial Hubble, el James Webb y la misión JUICE de la Agencia Espacial Europea. Lo que hace que todo esto sea tan fascinante e incómodo simultáneamente es que estamos viviendo este misterio en tiempo real. No es un evento histórico que estemos analizando décadas después. Es algo que está ocurriendo ahora mismo, sobre nuestras cabezas, mientras debatimos sobre su naturaleza. Y la respuesta que obtengamos, sea cual sea, cambiará algo fundamental en nuestra comprensión del universo. Si resulta ser un cometa fragmentado naturalmente, aprenderemos sobre procesos físicos extremos en objetos interestelares sometidos a estrés térmico solar intenso. Si resulta ser algo más, entonces la humanidad enfrentará la confirmación de que no estamos solos en el cosmos, y que otras inteligencias tienen tanto la capacidad como el interés de explorar sistemas estelares distantes. La incomodidad real no está en no saber la respuesta. La incomodidad está en saber que la respuesta existe, que la estamos observando directamente, y que según que resulte ser 3I Atlas, nuestra visión del universo y nuestro lugar en él nunca volverá a ser la misma. Independientemente de la explicación final, este objeto ya ha contribuido a expandir nuestro entendimiento de visitantes interestelares y los límites de fenómenos naturales conocidos. Nos recuerda que incluso entre las estrellas, nada es necesariamente estable o eterno, y que el cosmos aún guarda secretos capaces de desafiar nuestras certezas más fundamentales. Las próximas semanas serán decisivas. Si 3I Atlas mantiene cohesión estructural, a pesar de las enormes pérdidas de masa observadas, estaremos ante algo verdaderamente sin precedentes. Si se fragmenta como predicen los modelos naturales, aún así, habremos aprendido lecciones valiosas sobre la física de objetos interestelares. Y si muestra algún comportamiento que no pueda explicarse mediante procesos naturales conocidos, entonces tendremos que confrontar preguntas que la humanidad ha estado evitando seriamente durante siglos. La realidad incómoda sobre 3I Atlas es que, independientemente de lo que resulte ser, alguien va a tener que revisar dramáticamente sus suposiciones sobre cómo funciona el universo. Y esa revisión podría ser mucho más profunda y perturbadora de lo que la mayoría de nosotros está preparado para aceptar. Si te gustó este video y quieres mantenerte actualizado con cada nuevo desarrollo sobre este misterioso visitante cósmico, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque si hay algo seguro sobre 3I Atlas, es que todavía no hemos visto su último acto. Y cuando llegue el desenlace, querrás estar entre los primeros en enterarte.